estamos hoy aquí con Luisa, Mm. nuestra pote de oro del año 2026. ¿Cómo es tu nombre completo, Luisa? María Luisa Llaneza Carcedo, Natural de Peraveles. natural de Peravés. Nací en Costayo, en la Cerezal. Pero de pequeña, de eso, ya venimos para aquí, para Peraveles, a vivir, sí. ¿Y cómo recuerdas tú el pueblo cuando tú eras joven? Bueno, el pueblo, no sé, no, ya ni siquiera me acuerdo de eso. Aquí en Bueno, la aquella infancia, época. jugar por aquí en los caminos, y el castro, hicimos el castro por los caminos, jugar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A la cuerda, a la comba, hombre, a la comba y al camino, sí. Claro, era la época de posguerra, ¿verdad? Bueno, ya lo sé. Y que había pasadas necesidades aquí No, no, gracias a Dios no. Trabajábase mucho en la huerta, nunca faltaba harina de maíz, que es lo que nos alimentaba. Mi padre ya era de aquí, Antón, y casóse en la Cerezal con Benina Carcedo, en el Costayo. Y tuvieron casados allí 7 años. Y a los 7 años murió mi madre. Entonces tenía mi hermana Ramonita, que ya fue monja y murió, 6 años, Pipi 5, Julio 3, no, Julio 4, y yo 3, y el pequeño Marcelino 1. Entonces mi padre vino para acá, porque allí mi abuela ya era viejina, ya no nos podía cuidar, y vino para aquí, para Peraveles, y aquí teníamos una tía que se llamaba Nieves y otra María, y Nieves fue la que nos crió. Nieves fue como nuestra madre, nuestra abuela. Y entonces nada, mi padre pues trabajar a la mina y al ganado y todo, sí, sí. Pero bueno, necesidad de decir fame y eso, no. Ahora, estaba muy escaso el pan. Hubo unos años que lo daban racionado el pan, pero de otra manera. Había mucho de casa, claro. habría patates. Patates, claro, patates y para todo el año, sí, sí. ¿Y teníais animales también? Siempre, claro. 2 vacas. La leche no faltaba nunca. La leche y el torto, y es lo que nos alimentaba. Los que son de mi tiempo, más o menos. Y era así. ¿Y las vacas que les tenéis por aquí Aquí, o tenéis por aquí, el aquí. monte? ¿Tenéis Hombre, unas... aquí era esto. Esa ventana de aquí era una cuadra, esta, y aquella otra. Claro, sí, sí. Por el monte, claro, en el tiempo de ir a lo mejor al monte a pastear, que le llevaban al monte a pastear, y acuérdome de ir para allí, para el Vescón, teníamos eso. Entonces la vaca estaba en el monte, y cogís un poco de hierba en un saco y ibas al monte a catarla. Llamabas la vaca mientras comía eso, catabas y venís para acá con la leche. Eso en verano, ¿no? En verano, cuando estaban en el monte, sí. Cuando estaban en el monte, mientras los praos tenían hierba para después recogerlo. Sí, sí, eran épocas así, sí. Época de la hierba era, tirar la hierba todos los días, todos los días. Eso lleva duro, ¿eh? Claro. Y yo, mis hermanos, después trabajaban en Sotrondio, bajaba a las 12 a llevarlos la comida. En un cestín bajáis la comida y después de tarde tirar la hierba al monte. ¿Y eso cuántos años tenías tú? Bueno, ya era después de salir, en la escuela estábamos hasta los 14 años. Eso ya era después de salir de la escuela. 16 años, 15, 16. Había 2 escuelas, una de hombres y otra de mujeres, el Corralón. Yo teníamos una maestra que venía de Sotrondio andando todos los días a darnos clase. Y era de ella de Teberga, por esa zona, y estaba de posar en Sotrondio. Y venía andando todos los días a darnos clase ahí, lloviera, nevara, lo que fuera, al Corralón. Sí, sí. Y ya te digo, había 2 escuelas y de muchos guajes, muchos. En este pueblo había muchos guajes. Nosotros éramos 5 hermanos, otros en Río Cerzalín, otros 5, otros 4, muchos, sí. ¿Y qué aprendíais en el colegio? Pues de todo, teníamos un libro que era de todo. En la enciclopedia aquella traía de todo. De historia, de matemáticas, de todo. Sí, sí. ¿Y qué teníais? ¿Una maestra? Una maestra, la señorita Chong, no me tocó a mí otra. Sí, sí. ¿Siempre toda la escuela? Desde 6 años que empezábamos hasta los 14. Yo era de ir a la escuela hasta los 14 años y nada más. Y nada más. Bueno, después más adelante, después a los 17 años así ya conocí a Jamín, empezamos a salir, o los 18 más bien. ¿Y dónde había baile aquí en Peraveles? Ahí, aquí en Casa Carceo. Había baile ahí. Sí, sí. Aquí en Peraveles. Formóse la Orquesta Peral. Yo siendo moza ya, voy antes de ser moza, formóse la Orquesta Peral.
Había aquí 3 hermanos, Manuel, Mable, Isidro, y eran eso. Y Cundo, uno que ya era del Cundo era del Molín, era el que cantaba. Muy bien, sí. Viven a algunas fiestas y a tocar, sí, sí, sí. La Orquesta Peral, sí. Sí, sí. Después ya cuando se hizo ¿cómo se llama? Lo del Elo, el Roal, el Roal. Entonces ya era allí, las fiestas, o sea, el baile ya era allí. Sí, sí. ¿Y qué es eso del Roal? Tenía ese nombre. El Ah, Salón del Elo era el Roal. El Roal era el baile arriba y abajo. O sea, arriba era cine y abajo, eso ya fue después de muchos años. después de muchos años. Sí, yo cuando me casé ya tenían eso ahí, sí. Y yo cuando me casé, la boda fue aquí en Casa Carceo. Sí, sí, y eran las bodas ahí. ¿A qué años te casaste? Pues me casé en el 55, tenía 21 años. Muy jovencina. Bueno, en aquella época lo En normal. aquella época era normal, ¿Y enseguida tuviste hijos? claro, 4. 4 hijos. Sí, sí. Pues que estás muy orgullosa, ¿no? Hombre, naturalmente, pues cómo no, cómo no. Y tengo 3 nietos, también estoy orgullosa de ellos también. Eso ya los conoces tú, los nietos. Sí, los conozco, sí. Sí, a Inés, Sí. a Manel Ujú. y a María. De María. Ah, bueno, muy bien, pues sí. Sí, los conozco, sí. Pues ya la descendencia que tengo. Yo después, claro, después ya fue cuando cogimos la tienda. Jamín estaba trabajando en la construcción y enfermó. No sé qué descendencia del corazón o algo así. Entonces cogimos un puesto, aquí que era el puesto de Ángel y de Rosario. Cogimos en los años 68, el puesto. Y tuvimos ahí hasta el 75, porque después marchaba Catalina y Tibo y cogimos la tienda. Pero en ese medio tiempo, cuando estábamos ahí en el puesto, pues un señor que había en Sotrondio por ahí, el que tenía los quinieles, y ofreció ya a Jamín que cogiera los quinieles, eran de fútbol, era de aquella de fútbol, había que pegarse ellos, en todo eso sí. Y teníamos el puesto todavía cuando cogimos eso de los quinieles, sí. Y después en el 75 cogimos la tienda de allí, entonces fue la quiniela, fue cuando avanzando ya, después ya era de todos los días la quiniela. En principio era solo de fútbol, y después fue avanzando, y cogimos la tienda en el 75 y tuvimos ahí hasta el 2000. En el 98, 1998 murió Jamín, eso fue lo peor. Vas a estar muy mal. Lo peor que pasó. ¿Qué voy a decir de Jamín? Todo bueno, de Jamín todo bueno. Todo. Fuisteis felices. Muy felices, muy felices. Muy felices, sí. Nunca tuvimos ningún tropiezo, ninguna cosa, ninguna. No. Todo bien, sí. Claro, en vida de Jamín y eso, bueno, esa tienda, después ya los quinieles, ya eran muy famosos los quinieles, y porque ya eso todos los días, la quiniela ya empezó todos los días la quiniela. Entonces vendíamos periódicos, sí, sí. Y Jamín a los domingos ya madrugaba, iba por el periódico, y después David y Pablo repartimos por el pueblo. Sí, sí, bien temprano ya la gente tenía el periódico el domingo. Y bueno, así fue la vida. Y después de que Jamín murió en el 98, yo seguí en la tienda 2 años más, porque necesitaba si estaba asegurada para cumplir los años, para tener una mísera pensión. No era nada, pero bueno. Así fue la vida. Una tiendina que, claro, en el pueblo fue súper importante. En la tienda había de todo, en esa tienda vendías de todo. Vendías, como digo yo, desde una hoja hasta unas madreñas, hasta de todo. Todo. Bueno, se puede decir que tú eres un referente para las mujeres de este pueblo, trabajadores. Porque toda la vida trabajaste. Bueno, ya lo sé. Bueno, también trabajaba a lo mejor Madina o Aida también tenía una tienda, pero bueno, lo mío ya era más. No sé. Bueno, todas las mujeres en realidad, aunque no hayan sido trabajos remunerados, Sí, trabajaron mucho. hombre, Porque claro. ¿cómo era la vida de una mujer aquí en Santa Bárbara? Lleva a la casa, yo antes de coger la tienda, pues oye, la lleva a la casa también, bueno, mi tía ya era también mayorina y mi padre. Y entonces trabajar por los huertes, unas huertas de maíz y de patates, había que trabajar todo. Entonces, Luisa, ¿tú por qué crees que es merecedora del Pote de Oro? Por lo que tuvimos la tienda, creo yo, de los quinieles y los periódicos y todo, no sé, la tienda, sí. Sí. Bueno, pues... Porque de aquella antes había también otra tienda por aquí, pero después ya era la única, sí. La única tienda que había en todo esto, sí. Y veníais los guajes de por ahí arriba, ¿eh?
a comer ahí chucherías, sí. ¿Te acuerdas de cuando bajábamos nosotros a por Bueno, chucherías? bueno, claro que me acuerdo. A Iba veces mi los, hermana. a veces los días de fiesta, si teníamos de tarde cerrado, venían a llamar aquí, entonces iba para allá. A veces iba Inés, y ahí era Inés Grandina, y Sí. iba Inés. Nada, ellos lo que quisieran, chucherías, sí. Ujú. Y fruta, y eres muchos de para arriba, sí. Tú Había y la mucha... tu hermano, yo ahora mismo no me acuerdo muchos después. Y era de, la del Rezalero de Cari y, Dos del Razalero, y dos del Rezalero. Sí, es de ese, ¿cómo se llamaba? De Ferino. de Ferino. Eran dos Dos. hermanas, sí, sí. ¿Qué Graciela, la de Diamantina? Y Graciela la Diamantina, Patricia, Patricia. Ah, Ujú. la de Mario y Piedad, Ah, sí. mi hermana Leticia. sí. Ujú. Y luego andábamos los rapazones por ahí con las motos metiendo ruido. Sí. Ah, Y ya luego andabas en Fruela, moto por ahí. Diego, David, sí. 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 Y luego Fruela muchas veces cantaba ellos canciones. A las nuevas generaciones hay poco que ellos decir porque saben todo ellos, saben ellos mucho más ya que los viejos. Bueno, De los pero viejos ya sabemos poco para las nuevas Bueno, generaciones. que no Que sean leales que sean y leales. formales y que no se metan en vicios. Eso yo lo peor que hay. Eso yo lo peor. Que sean sanos, que sea una juventud sana y que disfruten, pero viviendo bien. ¿Qué hay que hacer para mantener al pueblo unido? Que haya buena sintonía y... ¿Qué te parece que hay que hacer? Ser unidos, llevarse bien entre todos y si hay que hacer alguna cosa en el pueblo, pues entre todos, claro. Como antes íbamos a lavar al lavadero, después ya fue cuando se puso el agua, entonces todos unidos a... Tú siempre fuiste a la fiesta del pote, ¿no? Hombre, claro, hombre, claro. ¿Y qué Hasta, tal? hasta de Guaja, cuando mi padre iba con los 5 guajes toda la fiesta del pote y después ahora todos caminando para arriba. Pero lo que me contaba, y mi padre y Nieves siempre me contaron, que antes de los calellos, que la fiesta del pote que ya era porque los de arriba, a lo mejor de los calellos o así, que venían a misa, porque lo sagrado era ir a misa, y que traían el pote y comían el prau, para estar todo el día ahí, y el pote que ya era por eso, porque bajaban la comida y comían el prau. O sea, que al final la fiesta del pote antes no había tanto, digamos, fiesta nocturna y orquestas, era Bueno, más había una nada. reunión... Bueno, yo cuando siendo guaja y eso, y era la tómbola de la ratita, y era lo que había en el prau, sí. Y era una cosa más familiar, Y ¿no? siempre había gaita y tambor, y eso sí, sí. Era más una romería por el día, ¿no? Sí, ya lo sé, sí, sí, sí. Pero estás contenta con que te den el pote de oro. Sí, oh, sí. Yo estoy orgullosa de la familia que hice, la familia que formé, de los hijos y de todo. ¿Cómo ves a la mujer hoy? Venga, ya para terminar. ¿Cómo ves a las mujeres hoy? Hoy muy valiente la mujer. Bueno, tienen todas las comodidades y todo eso que antes no había, pero que sí, que son valientes. Que se enfrenten a todo. ¿Qué te hace feliz hoy en día? Pues el ver feliz a mis nietos y mis hijos. Y tener salud, que yo me pueda defender todavía. Eso sí, Y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, como estar, por ejemplo, aquí hoy en Santa Rocina. naturalmente. Y voy a la huerta, y ir a la huerta, y soy feliz yendo a la huerta. ¿Todavía vas a la huerta? Hombre, claro. Con la ayuda de David, que viene a ayudarme a la huerta, pues siembro de todo, patates, faves de la granja, sí, sí. Cebolla, de todo lo que se siembra en la huerta, pero sí, yo, que me gusta colaborar en la huerta, sí. Canso menos en la huerta que si tengo que andar. Ya. Sí, sí. O sea, disfrutas. Disfruto, Tienes, disfruto, sí. sí, 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 sí.